En el primer semestre de este año 2023, la energía fue abastecida en el Sistema Eléctrico Nacional interconectado por las siguientes fuentes primarias. Gas natural, oiga bien, gas natural, un 41%. Carbón, un 31%. Derivados de petróleo, un 12%. Agua, es decir, energía hidroeléctrica, 5%. Biomasa, 1%. Viento, energía eólica, 5%. Y la energía solar, un 5%. Estos datos que les acabo de compartir se desprenden de un informe publicado por la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas que contiene la data más sobresaliente del sector eléctrico en el primer semestre de este 2023. Y ya está con nosotros Manuel Cabral, vocero de la ADIE, Asociación Dominicana de Industria Eléctrica, con quien vamos a ver a detalle los datos que arrojó esta investigación, este análisis. Bienvenido, Manuel, es un placer recibirte en Esto No Tiene Nombre. Gracias a ustedes por recibirnos en representación de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Siempre un placer compartir con ustedes. Qué bien. Hablemos un poquito de estos valores. Si los comparamos con años anteriores, ¿cómo hemos crecido? ¿Qué nos muestran? Mira, del sector eléctrico nada más o mayormente salen informaciones negativas o áreas que tal vez no se tenga mucha información y se llegan a argumentos y a posiciones que tal vez no reflejan la realidad de nuestro sector eléctrico. Hay un área completa, el área de generación, que ha venido en los últimos 20 años desarrollándose de manera muy positiva. Y esos números, esa matriz de generación que se mencionó al principio de este segmento, pues es un ejemplo precisamente de cómo el país ha avanzado en materia eléctrica. Nosotros hoy en día tenemos una matriz de generación eléctrica sumamente diversificada y si nos comparamos con nuestros pares regionales tenemos una matriz muy robusta. ¿Qué conlleva eso? ¿Qué tiene positivo eso? Que tengamos 40% de gas natural, que tengamos carbón, que tengamos hidroeléctrica porque tenemos varias presas, ¿verdad? Y que las energías renovables vengan creciendo. Bueno, que ante embates internacionales de aumento de precio de los combustibles, sabemos que no somos un país productor, no extraemos petróleo, no tenemos carbohidratos y no tenemos carburantes. Tenemos que importarlo todo. Eso obviamente nos pone en una posición de necesidad de diversificar la matriz de generación. El país, el gobierno ha decidido que el combustible de transición energética es el gas natural. Y eso va en línea con los mejores estudios a nivel internacional y así lo han hecho. Se ha volcado obviamente cambiar la matriz de los derivados de petróleo, especialmente los líquidos, que hace 20 años rondaba por cerca del 90% de esa matriz de generación eléctrica. Hoy en día andan por el 15%. Pero esto es por los costos, Manuel. ¿Perdón? Esto es por los costos, o sea, apuntamos más al gas natural y al carbón mineral que a otras fuentes de generación por los costos, es decir, es más barato el gas natural. El tema de gas natural, obviamente, nosotros importamos gas natural bastante de Estados Unidos, donde tiene una disponibilidad muy importante. Entonces estamos hablando de un tema de disponibilidad, de cercanía, pero también se le llama el combustible de transición energética, es el que va a empalmar la generación eléctrica a base de derivados de petróleo, es decir, de combustibles fósiles, a las renovables, que al fin y al cabo, eventualmente, cuando sean económicas y técnicamente factibles, son las que esperamos que generen, ¿verdad? El sol, el viento, biomasa y otras que se puedan generar. Entonces, por eso es ese combustible de transmisión y por eso como país que estamos creciendo, porque vivimos en una economía, gracias a Dios, en puro desarrollo, necesitamos una energía constante, fiable, a precios razonables y que dentro de lo posible, pues obviamente, sea lo más asequible posible dentro de las limitaciones, como dije, que somos una isla en el medio del Caribe. Entonces, una combinación de cosas. Un tema positivo también como país, porque aquí no puedo hablar solamente del sector privado. Cuando yo hablo de estas cosas, es gracias a las alianzas público-privadas
y a la colaboración entre el sector público y privado, es la expansión de renovables no convencionales. ¿Qué quiere decir eso? De energía generada a partir del viento y del sol. Nosotros somos un país en el Caribe, tropical, que recibe mucha irradiación solar y por ende, gracias al abaratamiento, es decir, la reducción de precios, perdón, siempre esa palabra. No te preocupes, abaratamiento. A la reducción de precios de los paneles solares, pues se ha hecho más asequible la instalación de proyectos de generación solar. Y hemos visto... Ahora, Manuel, una pregunta a propósito de eso. Bueno, hablabas del combustible de transición que es el gas natural. ¿Transición hacia dónde? Hacia esas generaciones con sol, viento. Sin embargo, algunos dicen que cada día se hace un poquito más cuesta arriba la utilización porque estriba en la acumulación, en la reserva, en guardar esa generación de energía que se produce en las mañanas con los paneles solares, pero por la noche no me sirve porque no ha habido un instrumento factible económicamente que me permita almacenar eso para poderlo utilizar por la noche. ¿Está a corto plazo esa solución en el mercado para países como el nuestro? Vuelvo y digo, una cosa es que la solución exista y en Noruega sea un palo porque tienen el dinero para hacerlo, pero para nosotros en el Caribe, ¿cuán distante o cuán cercano está esa solución para reducir la transición con el gas? Roberto, eso es la pregunta del millón. Gracias por hacérmela. Y eso se llama transición energética, que es precisamente lo que estoy apuntando. Y no solo una pregunta de nosotros. Los países de Europa Central, Francia, Alemania, estaban apostando de manera decidida con incentivos del gobierno, con bonos, con todo, precisamente a que sus matrices fueran mayormente solar y eólico. Pero ¿qué pasó? Vino la guerra de Ucrania, entonces se les dificultó traer gas natural y ahí se vieron en necesidad de prender plantas nucleares y de carbón que ya venían obviamente que habían apagado. Es decir, entonces ya con relación a nuestro país, eso es el tema que obviamente se está trabajando en el sector eléctrico actualmente con los reguladores, con el gobierno y el sector privado. Porque si bien ha crecido de manera significativa las renovables, hasta que las baterías no vengan y no tomen un papel preponderante, si todos los sistemas de almacenamiento que se está trabajando, pues entonces nada más podemos consumir la energía solar que generan estos parques fotovoltaicos en el día. O claro. En lo que generan los molinos de viento cuando hay viento. Entonces, ahí es ese balance que tenemos que tener entre cuánto en la matriz tenemos de renovable y cuánto tenemos para satisfacer la demanda eléctrica que se genera en la noche, que es muy alta. Es decir, todavía en la República Dominicana somos un país que el sistema es dependiente de la energía convencional, como se le llama, porque la demanda mayor es en la noche, es en la casa. Cuando todo el mundo regresa del trabajo, de las escuelas, pues entonces ahí comienza obviamente un aumento del consumo, especialmente cuando estamos expuestos a los calores que estamos actualmente expuestos. Claro. Que en la noche todo el mundo quiere tener algún tipo de medida para bajar ese calor, ¿verdad? Manuel, así como los paneles solares se han convertido en una solución para muchos, hay otros que los cuestionan porque dice que la ubicación, la instalación de paneles de manera masiva, de manera amplia para que se pueda producir, ocupan terrenos fértiles para la producción de alimentos. Y entonces se está dejando de producir alimentos, creo que es un exceso para quienes lo dicen, para poner y producir y sembrar electricidad, le llaman así, con paneles solares. ¿Se ha ido buscando una solución intermedia para ello? Mira, todavía en la República Dominicana, como vieron y Miralba lo dijo al principio, es decir, estamos generando 5% de la matriz a base de proyectos fotovoltaicos, es decir, de proyectos solares. Es decir, todavía no hemos llegado a un tema de masificación para nada. Pero
lamentablemente las redes de transmisión del país no han crecido al nivel que tienen que crecer para poder dar abasto y conectar todos estos proyectos renovables a nivel nacional. Es decir, por eso nos pasamos de un modelo de generar a base de energía convencional que estaban en ciertos puntos, por ejemplo en San Pedro hay muchas plantas que generan a base de derivados de gas natural, está Punta Catalina, que es una gran generadora, entonces todas esas líneas de transmisión estaban predefinidas y traían la energía a los centros de consumos. En el caso de estos parques renovables, pues están más dispersos a nivel nacional. Entonces depende mucho de dónde tú consigas una línea de transmisión o una subestación para conectar tu proyecto lo antes posible y que no sea muy costoso para que te den el financiamiento. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. ¿Hay terreno disponible en el país? Claro que sí. Es decir, tenemos toda la línea noroeste y otras áreas del país que obviamente se prestan mucho a este tipo de proyectos, pero necesitamos trabajar en un plan integral, conjunto, público-privado, que se mida, es decir, el crecimiento de la demanda es tal, como país queremos tanto por ciento de la matriz en renovable en el 25, en el 30, 35, 40, ¿qué tenemos que hacer para eso? Necesitamos líneas de transmisión a tales puntos y que lleven esa energía eléctrica a los centros principales de consumo. Entonces, esa es una tarea que estamos trabajando y que es bueno apresurarla como país en ese trabajo público-privado para entender bien hacia dónde vamos.